Estamos con Laurence, ella es la responsable, digamos, del marketing de quienes hoy, no, en el día de mañana, en realidad, van a salir desde acá de Río Gallegos. Bueno, con estos autos espectaculares. Contanos un poco al respecto, contanos un poco, presentanos también a tu compañero, integrante de este equipo, y contanos qué es lo que va a suceder con estos autos eléctricos. Perfecto, bueno, acá está Bruno Ricordo, quien es el que ideó todo este Eco Rally. Hace 3 años que trabaja sobre el tema y el año pasado vino a hacer todo una especie de previa y de ver todos los lugares. Y bueno, se dio y acá estamos y vamos a recorrer 5.000 kilómetros desde Río Gallegos hasta Salta. Bruno, contanos un poco las características de estos vehículos y cuál es la importancia de esta travesía de hacerla en la Patagonia sobre la Ruta 40. La potencia. Donc, quelles sont les caractéristiques des voitures et l'importance de faire cette traversée en Patagonie? L'importance, oui. L'importance de faire ce rallye, c'est de démontrer que même des véhicules électriques peuvent réaliser 5000 km pour faire toute la route 40. Et donc effectivement, c'est aussi montrer qu'on peut, on peut se mouvoir, on peut bouger, on peut rouler avec des véhicules qui ne polluent pas. Bueno, la importancia es demostrar que con vehículos eléctricos se puede hacer la Ruta 40 en condiciones extremas como pueden ser la Patagonia y llegar de Río Gallego hasta Salta con autos que no contaminan. Son autos, moto y bicicletas eléctricas, todo eléctrico. Decías que la planificación de esto llevó muchísimo tiempo. Sí, la planificación llevó mucho tiempo. Por suerte Bruno, la verdad que él hace años que organiza rallies en el mundo entero, llega a realizar incluso un rally que hace 34.000 kilómetros desde París, Pekín, Istambul. Entonces es una persona que sabe muchísimo, pero esto es el primero con vehículos que no son térmicos, sino que son vehículos eléctricos con todo lo que representa el tema de cargarlos. Sí, precisamente a eso iba, contanos un poco, que nos cuente un poco cómo hacen con el tema del suministro eléctrico de la carga para los vehículos, teniendo en cuenta que aquí en la Patagonia no tenemos este tipo de combustible, ¿no? Bueno, no tenemos este tipo de combustible, pero tenemos la verdad que mucha gente muy comprometidas y muy interesadas en el proyecto. Entonces, gracias a digamos, a las autoridades de los municipios, de las provincias, del ente patagónico, gracias a la gente y a los privados, pudimos digamos, establecer toda una red de puntos donde nos vamos a cargar con electricidad. Bien, que nos puede contar un poquito más sobre las características específicamente de los vehículos que están acá. Vemos este espectacular auto del Tesla que es tremendo. Que nos cuente un poquito más al respecto de las características mecánicas, eléctricas de estos vehículos. On a trois voitures en fait, une Tesla et 2 Renault Zoé. Et les 3 ont environ 300 km d'autonomie électrique. Donc il faut les charger toutes les nuits, environ 8 heures. Et avec cela, elles peuvent faire les distances qu'on leur demande, c'est-à-dire entre 250 et 300 km par jour. Entonces, bueno, tenemos efectivamente una Tesla y 2 Renault Zoe. Todos estos autos vinieron de Francia por barco. Entonces es la primera vez que están en la Argentina estos autos. Tienen una autonomía de 300 kilómetros, con lo cual después a la noche los tenemos que recargar durante 8 horas. Se idearon etapas de una distancia de 250 kilómetros como para poder hacerlo en el día. Y cualquier cosa, tenemos lugares donde podemos hacer cargas parciales. Bien, ¿en Argentina estamos muy lejos de poder acceder a esta tecnología? No, en realidad ya Renault trajo este mes la Kangoo eléctrica. Se está presentando en este momento, en marzo se presentó en Buenos Aires, y lo que falta son la infraestructura, pero
es empezar a instalar unos cargadores, y acá tenemos justamente nuestro sponsor que se llama Scame y que se dedica a instalar digamos cargadores en los lugares que los necesitan, en los municipios. Entonces, bueno, la idea es concientizar y de que empiece a haber lugares de carga a lo largo de la Ruta 40. Muy bien, todos aquellos que estén más interesados en seguirlos a través de las redes, ¿dónde podemos buscarlos? Entonces, hay un sitio internet que es thegreenexpedition.es y es todo en castellano, y también tenemos nuestra página Facebook, The Green Expedition. Bien, una última pregunta para él, si pudiera resumirnos la sensación de manejar estos vehículos en nuestra Patagonia. Ta sensation de conduire une voiture électrique en Patagonie. En fait, moi je ne vais pas conduire de voiture électrique en Patagonie. Comme je suis l'organisateur, je vais conduire des voitures d'assistance. Mais ce sont les participants qui vont conduire des voitures électriques. Alors bien sûr, je vais me permettre parfois de faire quelques kilomètres quand même, juste pour la sensation de me retrouver à côté de la cordillère des Andes, avec des moutons de Patagonie, des guanacos, et puis voilà, juste le bruit de la faune et de l'environnement, et pas de bruit pour la voiture, ni pour les motos, parce que les voitures électriques ne font pas de bruit. C'est génial. Bueno, como él es el organizador, en realidad va a estar en los autos de asistencia, pero obviamente hay momentos en que va a poder manejar un poquito, y lo increíble es poder manejar sin ruido a lo largo de la cordillera de los Andes, rodeados de ovejas, de guanacos, y bueno, con este espectacular entorno, y bueno, eso, sí, en un auto que no hace ningún ruido, así que es maravilloso.